Bienvenidos a todos y gracias por estar hoy con nosotros en este webinar. Mi nombre es Eva García, soy psicóloga en TEA Ediciones y junto con Rebeca Sánchez, que está a los mandos de las redes sociales y del control técnico de la plataforma, somos las organizadoras y moderadoras de la conferencia de hoy, que tendrá una duración de 1 hora aproximadamente. El webinar lo impartirán las autoras del juego de mesa que publicamos antes del verano, que se llama Mi gran aventura en bicicleta y que tiene como finalidad promover la resiliencia en menores víctimas de violencia de género. Ellas son Laura Rodríguez y María Ángeles de la Cruz, ambas psicólogas especialistas en el ámbito infantil y en maltrato y abuso sexual infantil. Como sabéis, la sesión de hoy está dedicada a la presentación de este juego para que lo conozcáis en profundidad y podáis sacarle el máximo partido en vuestras sesiones de terapia. A lo largo del webinar podréis utilizar el apartado de preguntas escritas que tenéis a vuestra derecha para pedir aclaraciones y consultas o ampliar información, y desde el equipo organizador las iremos respondiendo y dejaremos para el final aquellas que sean más repetidas o significativas para que directamente las responda Laura o María Ángeles. Así que para finalizar también os recordamos que tenemos el hashtag activo en Twitter, que es webinartea, para comentar o lo que queráis decir en Twitter. Así que sin más ya, a ver, Laura y María Ángeles, os acabo de activar la voz, así que quien empiece primera ya puede empezar. Vale, buenas tardes. Gracias, Eva, por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Pues lo primero que queríamos agradeceros el que estéis ahí escuchándonos y también incluso desde fuera de España que nos han contado, así que esperamos que esta webinar os sea de utilidad a la hora de utilizar el juego, y también agradecer a TEA esta oportunidad. Bueno, pues vamos a comenzar. Yo voy a hacer una breve introducción, la parte quizá más teórica, para poder comenzar a hablar un poco qué es la vivencia de los niños y niñas como víctimas de violencia de género. Y luego ya daré paso a Laura, que os hablará un poquito más del juego. Bueno, antes de nada, no da mucho tiempo, pero sí queríamos contextualizar un poquito qué es la violencia de género, ¿no? Sobre todo, sabemos que es en este caso, un concepto quizá más legal, y en este caso es del Código Penal español, pero bueno, un poco sí que Naciones Unidas lo define como todo acto basado de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que pueda tener como resultado un daño o un sufrimiento en la víctima para la mujer, ¿no? Así como los intentos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto en la vía pública como en la vía privada. Esto, que es así como algo más teórico, aterrizando un poquito en nuestro Código Penal, en la introducción al Código Penal lo definen directamente como la violencia que se dirige sobre las mujeres por el mero hecho de serlo, por ser considerada por sus agresiones carentes de derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Entonces, en este marco, durante muchos años, ¿qué ha pasado con los niños y niñas, ¿no? ¿Qué ha pasado con los menores? Vamos a ver que algunos datos que sí que os queríamos poner, y es que la violencia de género es un fenómeno universal que persiste en todos los países, y como algo, bueno, llamativo, un informe de hace ya algunos años, en 2013, de la Organización Mundial de la Salud, en la que trataron bueno, pues de recoger, ¿no?, todas las causas de mortalidad que afectaban a la mujer y contra la salud, y vieron que la violencia de género cogía características de proporciones epidémicas y que afectaba a más de un tercio de las mujeres de la población mundial. Con lo cual era algo lo bastante llamativo, ¿no?, como para tener que tomar una serie de medidas. Y de nuevo sale la pregunta: ¿qué pasa con esos niños y esas niñas, esos hijos e hijas de estas mujeres que están sufriendo esta violencia, ¿no? Ahora veremos un poco su vivencia. Como datos, os queríamos dar que en España, en 2018, el año se cerró con 48 mujeres asesinadas, 40 menores huérfanos y 3 menores asesinados. Y desgraciadamente en 2019, en lo que llevamos de año, en este medio año, casi 2/3 de año que llevamos, ya hay 42 mujeres asesinadas, 32 menores huérfanos y 3 menores asesinados. Es decir, son datos escalofriantes, son datos que nos sitúan, ¿no?, en la gravedad de este tipo de violencia, y en la gravedad no solo para las mujeres como víctimas, sino también para los menores.
Y hasta hace unos años no se consideraba a los menores, se les consideraba como meros testigos, ¿no? Como, bueno, estaban ahí cuando ocurría la violencia, en algunos casos lo presenciaban, pero sin más, ¿no? No se les daba ese reconocimiento. Hasta el 2015, en el que hay un cambio en la legislación y en la ley de modificación del sistema de la protección a la infancia y adolescencia, se incluye la violencia de género como una forma más de maltrato infantil. Esto es así porque se tiene en cuenta el sufrimiento de estos niños y estas niñas, se ha tratado de reconocer, ¿no? ese sufrimiento y de ver que esa paradoja que se da, ¿no? Que el lugar en el que se supone que deben de sentir seguridad es precisamente desde donde proviene la violencia, ¿no? Y además vemos que no es necesariamente la violencia física lo que les convierte en víctimas, porque en muchos casos no la hay, sino el miedo y las consecuencias psicológicas lo que les va a convertir o lo que les va a igualar, ¿no? en cuanto a víctimas con sus madres. Y además, durante muchos años, otra de las causas por las que se ha minimizado su sufrimiento es porque se consideraba que los niños y las niñas, pues de alguna manera, sobre todo los que eran más pequeños, pues como que no eran conscientes, ¿no? No eran conscientes de la situación que vivían sus madres, no eran conscientes de lo que pasaba en casa, algunos estaban dormidos o que no lo iban a recordar cuando fueran más mayores, ¿no? Pero hoy se sabe que esto no es así, ¿no? Se sabe que son conscientes siempre, ¿no? De la situación de maltrato. Y yo como ejemplo, me gusta un poco contar, ¿no? Algunos casos que tenemos en sesión y como ejemplo de esa conciencia, ¿no? Os quería contar un caso de una niña que tenía 5 años cuando vino a terapia y su mamá estaba yendo a la psicóloga que atiende a las mujeres adultas víctimas de violencia de género en el punto de violencia donde trabajamos. Y bueno, pues nos derivan a la niña porque en el cole, pues parece que decían que parecía como un pequeño retraso madurativo, como que había dejado de hablar, ya no se relacionaba con sus compañeros. Y la madre, pues, la traes a terapia. Cuando hablas con la madre, ella decía que, bueno, consideraba que no había visto nada de la violencia y que probablemente no se hubiera enterado porque era muy pequeñita y solía estar dormida cuando ocurrían las agresiones. Y además, pues, vivía cerca a su madre y normalmente, pues, si ella podía intuir que iba a haber una agresión, la llevaba a casa de su madre. Una vez que iniciamos la intervención, teniendo en cuenta esto, en una ocasión en la que estábamos trabajando únicamente la separación de sus padres a través de muñecos y de juego, ella hizo una representación con los muñecos de donde ella vivía antes, de cuando vivían todos juntos. Y siempre cuento este ejemplo por lo curioso, ¿no? de los muñecos que eligió para hacer esta representación y eligió al que iba a hacer de su padre como un muñeco que estaba así como con cara muy enfadada y llevaba un puñal que lo llevaba en el cinturón y se lo quitó del cinturón, lo puso en la mano y levantó este puñal sobre la muñeca que eligió como madre. Y esta muñeca que eligió como madre, de entre todas las muñecas que tenía a su disposición, eligió una que tenía un ojo morado y como algunas heridas, ¿no? Como madre, ¿no? Y luego ella se colocó viendo esta escena, ¿no? Entonces, bueno, fue como muy revelador para darnos cuenta que esta niña a lo mejor es posible que no hubiera visto esta situación, pero desde luego sí estaba en el imaginario, ¿no? En el imaginario de las cosas que ocurrían en su casa. Con lo cual, al final, estos niños y estas niñas son conscientes de esta situación y, por tanto, les afecta de alguna manera, ¿no? Luego veremos en qué medida y qué consecuencias tiene esto para ellos. Además, la violencia de género vivida por los niños y las niñas la van a vivir durante toda su vida. La van a vivir desde antes del nacimiento, mientras conviven con su padre e incluso posterior a la separación, ¿no? Vamos a ver que antes del nacimiento hay que tener, puede ocurrir, ¿no? Esa violencia de dos formas, ¿no? Pueden vivir una violencia directa, puesto que el embarazo es un periodo de riesgo para el aumento de agresiones y se puede dar alguna agresión física en la que, y se ha dado muchos casos, en la que haya daños para el feto, incluso abortos espontáneos. Pero ya no es solo la parte directa, ¿no? Sino hay que tener en cuenta que de manera indirecta
esa mujer que está embarazada y viviendo violencia, su pareja, está viviendo un terror continuo, un terror y un miedo que hace que esté activada todo su sistema de alarma, ¿no? Y bueno, y como sabemos, ¿no? Este sistema de alarma y de estrés que está permanentemente activado supone un daño, supone, por ejemplo, el que se segregue más cortisol que llega de alguna manera al feto, ¿no? Que está justo desarrollando su sistema nervioso central. Con lo cual, esto afecta a su desarrollo y se han hecho muchos estudios donde se ha visto cómo, por ejemplo, estructuras como el hipocampo están ya pues más pequeñitas, ¿no? Y alteradas. Entonces, estamos hablando de estructuras que van a necesitar estos niños para el procesamiento de situaciones traumáticas y también para a la hora de regular sus emociones y justo pues van a ir con esas estructuras ya quizá en déficit, ¿no? En comparación al resto de los niños y encima enfrentándose a una situación de elevado estrés, ¿no? Una vez que nazcan. Y luego nacen y durante esa convivencia, durante los años que conviven, tanto su padre como su madre van a vivir el ciclo de la violencia de género exactamente igual que sus madres, con algunas diferencias, ¿no? Van a ver cómo en el primer paso del ciclo, en la primera fase, esa acumulación de tensión, cómo empiezan a generarse esos conflictos. Y los niños y las niñas leen muy bien todas las señales no verbales. Y entonces aprenden a identificar algunas señales en su padre, en su madre, de que esta agresión va a llegar. La primera quizá les pilla un poco de sorpresa, pero a continuación, una vez que el ciclo ya va eh, produciéndose, ya empiezan a saber qué va a pasar, ¿no? Con lo cual, una vez que identifican las señales, aparece el miedo. Aparece el miedo porque saben lo que va a venir. Intentan hacer pues algunas estrategias para que eso no ocurra y como por ejemplo hablar con su padre o con su madre, intentar mediar o hablamos a veces ¿no? de estos niños que a lo mejor son esa hiperactividad que dicen, ¿no? Que son niños que, bueno, pues están muy alterados y como que todo se concentra la atención en ellos, ¿no? Para desviar la atención de lo que está ocurriendo en la pareja. Pero al final todas esas estrategias no funcionan. No funcionan porque el control no lo tiene que tener el niño o la niña, evidentemente. Y entonces eso hace que su control fracase, que se sientan como frustrados o culpables, ¿no? Porque no ha funcionado nada, porque se va a dar la siguiente fase y se va a dar el episodio de la violencia. En este episodio de violencia, los estudios dicen que la gran mayoría de los menores por lo menos han visto un episodio de violencia y si no, han visto las consecuencias de este. Pues a lo mejor que venga la policía o que se hayan llevado arrestado a su padre o que venga la ambulancia y se lleve a su madre, ¿no? O heridas en la madre. Con lo cual esto hace que se active en ellos un terror, pues por un lado de perder a su madre o de sufrimiento de su madre y también incluso a veces miedo a qué le va a pasar a su padre, ¿no? Cuando se lo lleva la policía. Con lo cual están completamente aterrorizados, pero además se da una gran ambivalencia, porque en el momento de la agresión lo normal o en muchas ocasiones es que ocurra una paralización y entonces no saben qué hacer, si intervenir, paralizarse, esconderse. El caso es que hagan lo que hagan, de nuevo, siempre van a tener culpa, ¿no? Porque hay niños a lo mejor que han intervenido y entonces la agresión se ha convertido en mucho más violenta, porque a lo mejor la madre ha intentado separarles o al revés, ¿no? Hay niños que no han podido intervenir por el puro miedo, ¿no? Y porque no pueden, evidentemente, enfrentarse a su padre y luego se han culpado muchísimo por no haber salvado de alguna manera a su madre, ¿no? Aunque no era su función. Con lo cual, de nuevo, vemos que hagan lo que hagan, están destinados a sentirse culpables, ¿no? Están destinados a sentir que no pueden parar esto. Y por terminar el ciclo vamos a la tercera fase, que es la fase de la reconciliación, donde vemos que el agresor trata de intentar recuperar la situación que había antes de la agresión, a veces pidiendo perdón o a veces, en muchos casos, manipulando a estos niños y estas niñas para que se acerquen a su madre, ¿no? Quizá con el concepto de familia. Y estos niños y niñas, inicialmente,
van a tener como un alivio enorme porque se ha acabado la agresión y parece como que todo vuelve a la normalidad. Pero enseguida volverán a detectar, ¿no? Enseguida volverán a detectar las señales de la tensión que les indicará que el ciclo vuelve a reproducirse. Y bueno, también quería un poco ver esta fase, la importancia de esta fase, esa manipulación que hacen los agresores sobre los menores, porque bueno, pues genera muchas consecuencias sobre estos niños y niñas, ¿no? Yo quería contar también un caso de una niña que su padre asesinó a su madre en otro país y vinieron las niñas a España con unos familiares a vivir y cuando yo estaba atendiendo a esta niña, ella me decía que en realidad ella había sido quien había matado a su madre. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué dices eso, no? Y ella me decía, porque mi madre había intentado separarse muchas veces de mi padre, pero yo la pedía que por favor, volviera con él, ¿no? Y volviéramos a ser una familia, porque era lo que él me decía, ¿no? Y al final, pues fijaros, ¿no? En una de esas vueltas a la convivencia, pues al final el agresor terminó asesinándola, ¿no? Con con la culpa que eso conllevaba para esta niña. Y bueno, eh, a veces, no siempre, consiguen tomar la decisión y sobre todo cuando son apoyadas, ¿no? Y consiguen separarse. Pero claro, la separación no supone que se termine la violencia. La separación supone otro tipo de violencia, ¿no? Otra forma diferente. En este caso, pues los niños y las niñas lo viven como con también mucha ambivalencia, ¿no? Por un lado está el alivio de que se acaba la violencia, pero por otro lado, al final, ellos tienen, ¿no? La idea de familia y quieren continuar todos juntos, ¿no? Y ahora además empieza otra forma, ¿no? Otra forma diferente de estar con su padre. Antes le veían en su casa y bueno, pues era su madre quien podía interceder o defenderles de alguna manera, pero ahora van a tener espacios a solas con esta persona que no olvidemos que ha agredido durante mucho tiempo a su madre, ¿no? Y que además va a aprovechar estos espacios de alguna manera, pues, para acceder a la mujer a través de los menores y manipulándoles o hablándoles mal de su madre o intentando interrogarles muchas veces, ¿no? Para saber qué hace y qué no hace su madre. Y luego, pues, cuando se enfrentan a los intercambios, ¿no? De las visitas, pues es donde se dan nuevas agresiones, ¿no? En muchos casos, desgraciadamente, yo tengo en sesión muchos niños y niñas que en estos intercambios viene la policía en muchas ocasiones, ¿no? Yo a veces es un poco medio en broma, pero saben el nombre, muchos de ellos, el nombre de pila de los policías, ¿no? Y esto es bueno, una ayuda para ellos, desde luego, pero bueno, no debería ser así, ¿verdad? Y esa es su vida, ¿no? Lo que van viviendo cada día. Por tanto, toda esta vivencia, evidentemente, va a dejar unas secuelas, va a dejar unas consecuencias, ¿no? Y va a necesitar que les ayudemos y que ayudemos a estos niños y niñas a salir adelante. ¿Qué consecuencias? Pues como estáis viendo ahí, es un poco por hacer un breve resumen. En la guía del juego vais a tener un poquito esto que os estoy contando, también resumido, pero al final vais a tener una bibliografía donde podéis consultar, donde os dejamos algunos artículos y algunos libros de referencia para poder ampliar un poquito más estos contenidos, ¿no? Que parece que los estamos resumiendo mucho aquí. Bueno, como podéis ver, eh, van a, van a tener, ¿no? Van a sufrir trastornos psicosomáticos, ¿no? En este caso, todo esto, esta vivencia emocional, al final va a repercutir en su salud física también, de alguna manera. Y vamos a ver cómo pues, suelen tener gastroenteritis o dolores de cabeza. Vemos también una alerta permanente, ¿no? Una alerta permanente que cuando están, por ejemplo, en sesión y estamos a través del juego trabajando con ellos, de repente a lo mejor en el despacho al lado hay un ruido cualquiera, ¿no? Y saltan, ¿no? Saltan y se ponen en guardia, ¿no? Porque al final es lo que viven en sus casas. Miedo y ansiedad constante y una desconfianza enorme hacia las personas adultas también, ¿no? Al final les han fallado personas de referencia, ¿no? Pues que quién no les va a fallar también.
El trastorno de estrés postraumático en muchos niños y niñas, en función de la gravedad de las agresiones, vamos a ver cómo desarrollan ese estrés postraumático, cómo reexperimentan de alguna manera, ¿no? Sobre todo a través de pesadillas, todos los sucesos y las agresiones que han vivido. Tristeza y desesperanza, ¿no? En muchos casos dejan de creer en un mundo mejor porque cuando tienen en casa esta situación piensan, ¿no? Que esto, ¿cómo se va a arreglar, ¿no? Algunos adolescentes, sobre todo, que te lo verbalizan más, te dicen eso, ¿no? Y ahora esto ya no lo va a arreglar nadie, ¿no? Y en algunos casos, desgraciadamente, terminan en algunos intentos de suicidio. Además, va a haber mucha rabia y mucha dificultad de autocontrol para poder controlarla y a veces expresada contra otras personas, ¿no? Lo cual les dificulta también las relaciones sociales. La culpa yo creo que es el eje central, como os decía antes, en toda su vivencia, hagan lo que hagan, siempre van a tener esa culpa, ¿no? Por no actuar, por actuar, ese conflicto de lealtades, con lo cual nunca van a salir bien parados, ¿no? de toda esta situación. Eso va a hacer que tengan una baja autoestima y que se consideren que no son dignos de amor, ¿no? O de que alguien les quiera, porque al final les falla su familia, ¿no? Problemas de atención y concentración que van a hacer que se vea a lo mejor un bajo rendimiento en el colegio, porque todos estos pensamientos, estas emociones, la propia reexperimentación, va a hacer que sea muy difícil concentrarse en lo que están haciendo. Van a vivir la parte de aislamiento y dificultar las relaciones sociales. Cuando toda esta estigmatización y todo lo que están viviendo no lo quieren contar, es difícil que se relacionen con otros niños y niñas y eso va a hacer que se vayan aislando. Pero además, muchas veces en la propia vivencia de violencia, el agresor favorece ese aislamiento, ¿no? A veces no les dejan ir a cumpleaños de niños de la clase o excursiones o cualquier cosa, ¿no? Siempre con tal de dificultar un poco toda la vivencia que tenga que ver con su madre, ¿no? Vamos a ver también que en algunos casos se aprenden los roles, tanto el de víctima como el de agresor, es decir, hablamos de roles con respecto a la resolución de conflictos, ¿no? Estos niños han aprendido que ante un conflicto te puedes poner en el lugar del agresor o en el lugar de la víctima, ¿no? Pero no aprenden a hacer una resolución adaptativa y funcional de estos conflictos. Y por último, y no menos importante, queríamos también resaltar la alteración de vínculos sanos, ¿no? Hoy por hoy sabemos que el apego es fundamental para el desarrollo y que va a prevenir, ¿no? Muchos trastornos futuros, va a hacer un buen desarrollo de autoestima, de la personalidad y sabemos que hay que favorecerlo en la medida de lo posible, ¿no? Y que cuando hablamos de un buen padre, no solo hablamos de alguien que pueda garantizar la comida o garantizar la higiene o el vestir, ¿no? También hablamos de alguien que garantice una estabilidad emocional de alguna manera, ¿no? Y que garantice unos cuidados emocionales sanos, ¿no? Como acabáis, ¿no? de escuchar a una persona que está agrediendo, ¿no? a su madre, en toda esta situación, evidentemente no puede estar vinculando de una manera sana, ¿no? Porque está haciendo una alteración emocional, como acabamos de ver, con todas estas consecuencias y todas estas vivencias hacen que no tenga una garantía emocional en su casa. Y además, en muchísimos casos, incluso daña en la vinculación con la madre, ¿no? Al dañar a la madre. Con lo cual, bueno, sobre este tema hay muchas cosas que ya os digo que podéis leer para profundizar, pero bueno, no queríamos pasarlo por alto, ¿no? Y dejarlo ahí. Y bueno, ya con toda esta situación, pues nosotras, como llevamos muchos años interviniendo con estos niños y niñas, decidimos un poco, bueno, pues hacer una herramienta que pudiera facilitar la terapia y que se la pudiera hacer un poquito más fácil. Y es este juego. Entonces os voy a dejar con Laura para que os cuente un poquito en qué consiste ya mi gran aventura en bicicleta. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y yo continúo contándoos pues eso, pues lo que decía María Ángeles, para nosotras en el día a día se nos complicaba un poco la tarea a la hora de intervenir con estos niños y con estas niñas, puesto que no había herramientas como tal para trabajar determinados aspectos, ¿no? Que conllevan esta violencia de género que han vivido y que siguen viviendo, por desgracia, en sus casas. Entonces, ante toda esa vorágine de emociones, de sentimientos, de sintomatología que presentaban, pues nos dimos cuenta, como decía María Ángeles, que lo que está claro es que ellos no podían hacer nada
solucionar esto en su vida, ¿no? No podían hacer su propio camino para vivir como querían vivir o como podían vivir una infancia o como debería ser una infancia. Entonces, elegimos este tipo de juego pues un poco para eso, ¿no? Para que ellos mismos y ellas mismas pudieran empezar a crear su propio camino en la vida e ir adquiriendo una serie de habilidades y de herramientas que le ayudaran no solo un poco de manera simbólica en el juego, sino también en su vida diaria, ¿no? Pensamos que la edad de los niños, bueno, pues es un poco orientativa porque siempre hay niños o niñas un poco más avanzados para su edad o al contrario, hay niños y niñas de 14 años que les encanta también este juego, o sea que entre 6 y 12 años es una edad un poco orientativa. En cuanto al número de participantes, pues inicialmente se pensó en una terapia individual, ¿no? Con el niño o con la niña y era un participante, el niño y el terapeuta. Sin embargo, sí que es verdad que como se ha ampliado a otros ámbitos y de alguna forma se ha visto que es algo muy útil para trabajar con varios menores a la vez, pues el número de participantes puede ir de 1, que sería una partida individual, hasta 4, que sería una partida grupal. Y la duración, pues entre 30 y 40 minutos simplemente para que no se cansen, ¿no? Para que no se haga demasiado largo. Los ámbitos de aplicación que pensamos, en su momento ya os digo que se inició como herramienta terapéutica. Una herramienta terapéutica que nos ayuda no solo para trabajar la violencia de género, que como veréis es uno de los aspectos primordiales, sino también para trabajar otro tipo de sintomatología que se repite en niños y niñas víctimas de violencia y que de alguna manera, pues a través del juego, podíamos también ir tocando, ¿no? Por eso también veíamos que un ámbito de aplicación importante es la sensibilización y por otro lado, la prevención y la detección de violencia. En cuanto a la sensibilización, bueno, pues porque es verdad que se trabajan ciertos aspectos, ciertos temas que de otro modo no podríamos tocar, ¿no? O sería un poco más complicado si no fuera a través de estas tarjetas, de este juego y de estas preguntas que ayudan al niño o a la niña a situarse en una situación de violencia sin que directamente se le plantee a nivel individual. Por otro lado, en cuanto a prevención y detección, sí que es cierto que han contactado con nosotras desde determinados colegios para, bueno, pues para utilizar esta herramienta desde el departamento de orientación para trabajar con un niño, con una niña por separado o incluso en grupitos, un poco cuando han detectado que hubiera alguna situación de maltrato o de violencia en casa. Sí que es cierto que al ser un juego en el que todo se coloca en personajes externos, pues nos daba más facilidad para poder trabajar y para poder detectar en algún momento alguna situación de violencia de género en casa. A ver, Eva, no podemos pasar de ahora, vale. Bueno, en cuanto a los objetivos del juego, pues el objetivo principal era promover la resiliencia. Es decir, todos estos niños y estas niñas, si se ven afectados en algo, es en eso, ¿no? En su resiliencia, en su capacidad de afrontar determinadas situaciones. Entonces, en todos los casos nos parecía importante darles herramientas y que fueran adquiriendo determinadas tarjetas que son resilientes, ¿no? Conseguir, por otro lado, una visión positiva de uno mismo en relación a la situación traumática, puesto que, como veíamos antes, se ve afectada su autoestima en cualquier caso, ¿no? En cualquiera de estos menores vemos de alguna manera afectada su autoestima. Y, por otro lado, prevenir y reparar los efectos psicológicos que pudiera afectar a estos niños víctimas de violencia de género. Os cuento un poco en qué consiste. Luego veréis un vídeo en el que os explicamos un poquito más cómo es el juego, pero sí que nos parece importante mostraros las habilidades de resiliencia que hemos elegido para trabajar, ¿no? Tenemos varias tarjetas y en cada una de ellas se trabaja una de estas habilidades de resiliencia.
para que cada niño o cada niña adquiera finalmente una tarjeta consiguiendo esta habilidad, tiene que haber respondido a 3 tarjetas, en caso de que sea una partida individual, que tienen que ver con esta temática, por así decirlo, ¿no? Una de ellas, como no podía ser de otra manera, es la regulación emocional. Nos parece indispensable trabajar las emociones, trabajar siempre desde cómo manejarlas, cómo expresarlas, cómo sentirlas, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, la empatía, te puedo entender, es la habilidad que conseguiría el te puedo entender y soy capaz de entender por lo que estás pasando, ¿no? El autoconocimiento, el me conozco. Por otro lado, sería el optimismo, es decir, intentar tener una visión positiva de la realidad, intentar darles de alguna forma una visión positiva o que puedan sacar positiva de las cosas que puedan ir viviendo a lo largo de su vida y qué tipo de pensamiento pueden tener para ayudarles en esta tarea, ¿no? Por otro lado, la aceptación, lo entiendo y lo acepto, hemos llamado a esta habilidad y es aprender a vivir la situación que tienen, ¿no? Y por último, pero no menos importante, la valentía. Para nosotras, desde el inicio, intentamos transmitirles a estos niños y a estas niñas con los que trabajamos esa valentía, ¿no? Esa capacidad para enfrentarse a las cosas y ese valor que tienen por el mero hecho de estar inmersos en esta situación de violencia de género en casa. En cuanto al contenido, en cuanto al contenido terapéutico, cada tarjeta va a tener un tipo de contenido terapéutico en concreto, ¿no? Entonces, además de que las habilidades, como hemos visto antes, cada tarjeta que tiene un color es para poder conseguir esa habilidad resiliente. Además de esa habilidad, por otro lado, tendríamos, que esto es útil para el terapeuta, unos símbolos que nos ayudan a identificar, esto para el niño o para la niña no le da ningún dato, pero al terapeuta sí, puesto que estos símbolos nos ayudan a identificar qué tipo de contenido terapéutico se está trabajando en esa tarjeta. ¿Esto para qué nos sirve? Pues porque en ocasiones, pues, por ejemplo, las tarjetas de psicoeducación en violencia de género, pues hay veces en las que podemos elegir retirar esas tarjetas de la partida en unas primeras sesiones en las que todavía estamos conociendo un poco más al niño, a la niña, situaciones que ha vivido y no queremos trabajar directamente todavía con esas situaciones de violencia. O al revés, o queremos meterlas y quitar otras que no nos parecen tan relevantes en ese momento. Tenemos la posibilidad de preparar la partida previamente para que de alguna manera se puedan salir tarjetas que de alguna forma nos interese trabajar con estos niños y con estas niñas, ¿no? Entonces, como veis, tenemos psicoeducación en emociones, en igualdad, en violencia de género, los roles que nos ayuda a reflexionar un poco acerca de los diferentes roles y formas de actuar que tienen los niños, como hemos comentado antes, que se enfrentan a la violencia de género. Por otro lado, tenemos contenido de reestructuración cognitiva y para trabajar la autoestima. Y ahora sí, ¿cómo se juega? Bueno, pues el cómo se juega lo vamos a ver después en un vídeo, pero os hago un breve resumen. Tenemos que preparar de alguna manera la partida, ¿vale? Entonces, el terapeuta está a un lado o la terapeuta está a un lado de la mesa o puede estar al lado, aunque aquí lo hemos dibujado así, pero es casi como más cercano para el niño y para la niña que esté al lado, ¿no? Entonces, ponemos encima de la mesa todos los tipos de cartas que tenemos. No olvidemos que se trata de un juego de cartas en el que no es necesario un tablero, porque el tablero lo van creando ellos, ¿no? Lo van creando ellos y ellas, van formando su propia aventura y van montados en su bicicleta y creando su propio camino. Entonces, la idea es preparar un poco estas tarjetas de esta forma para que podamos empezar a jugar y que sea todo un poco más sencillo. Al comenzar la partida, le haremos una breve introducción al niño o a la niña explicándole que va a iniciar un viaje en bicicleta en el cual se encontrará con diversas encrucijadas, caminos y pruebas a las que se va a enfrentar.
ellos mismos serán los que construyan su propio camino con la carta conforme vayan superando las pruebas incluidas en ellas. Durante el viaje también habrá algún descanso, ¿no? Hay que avisarles de que hay, por eso veis ahí las cartas de descanso, en las que como en cualquier viaje en bicicleta o cualquier viaje siempre conlleva un descanso. Estas tarjetas las vamos a ir introduciendo nosotras cuando veamos que por lo que sea el niño o la niña se está distrayendo, no te contesta bien a las preguntas, como o se está aburriendo, y no dejan de ser tarjetas un poco más amenas que le ayudan a, de alguna manera, a romper con toda esa parte más mental y más de pensar, ¿no? Por así decirlo, que está siguiendo. Durante el camino, perdón, va a ir adquiriendo determinadas tarjetas como hemos dicho antes, y va a ir consiguiendo habilidades de resiliencia. Cuando consiga las 3 del mismo color, se le entregará la habilidad, que como hemos dicho antes son 6, la habilidad que ha conseguido de ese color. Os voy a mostrar las cartas de inicio y final del viaje. Siempre vamos a comenzar la partida con una carta de inicio en la que, como os decía, le explicamos que comenzamos esta partida en la que él mismo va a ser el conductor o la conductora de su propio camino y que lo va a ir creando, ¿no? En esta carta de inicio ya lo podéis ver de cuenta un poco la dinámica del juego con un lenguaje un poco más adaptado para la niña, para el niño. Y al final de la partida, pues igual, tenemos que poner un fin del camino y el final del viaje es importante también que lo pongamos y que de alguna manera le transmitamos lo valiente que ha sido por haber terminado y haber adquirido todas las habilidades de resiliencia. Como veis, hay unas cartas de encrucijada que son las que de alguna manera le va a servir al niño o a la niña para poder ir eligiendo su camino. Es decir, en la primera partida, en un primer momento se le colocan al niño o a la niña 4 cartas, boca abajo, las 4 primeras que salgan del montón. Pero no va a poder elegir entre esas cartas, sino que va a tener que primero elegir una carta que estará boca abajo de encrucijada y dependiendo lo que le salga, podrá o no podrá continuar su camino. Es decir, si le sale camino libre, fenomenal, podrá elegir una de las 4 cartas que tiene para poder seguir su camino. Si le sale el camino cortado, pues lo que tendremos que hacer es quitar esas 4 cartas y no podrá elegir ninguna de ellas. Habrá que ponerle otras 4. Y si es el camino oscuro, podrá elegir, pero con ojos cerrados. Esto que a priori no tiene ninguna importancia, cuando van adquiriendo determinadas habilidades y determinados colores, los colores de las cartas sí que son importantes, con lo cual sí que le interesa poder tener el camino libre para elegir el color que él quiere o que ella quiere. Estas son las cartas del camino, que como os digo son tanto las cartas terapia, que son con las que trabajamos, como las cartas de descanso, que son un poco más, pues eso, para relajarse, para intentar romper un poco con la dinámica del juego. Las cartas camino las mezclaremos todas en un primer momento para que estén todas, a no ser que hayamos quitado alguna previamente, va a salir cualquiera de las cartas, que como veis tiene su propio simbolito arriba. Por otro lado están las cartas de resiliencia, que son las que sí que irán colocando en su camino una vez conseguidas, ¿no? Entonces, cabe la posibilidad de que acabe la terapia, perdón, la sesión, o lleguemos a 30, 35 minutos y el niño o la niña esté cansado y le demos la opción de que paramos el juego y continuamos el próximo día. En ese caso haremos una foto o dejaremos de alguna manera constancia de cuáles son las habilidades que ha conseguido y continuaríamos la siguiente sesión. Una vez conseguidas todas, pues le haremos entrega de su merecida medalla, ¿no? Con todas las habilidades que ha conseguido, que para él o para ella, pues ya sabéis que para los niños es súper importante esta parte, ¿no? Y bueno, pues ahora os mostramos el vídeo donde os aclaramos un poquito más cómo se juega y en caso de que tengáis alguna duda os respondemos después. Eva, ¿puedes poner el vídeo, por favor? Sí. Voy. El vídeo. Venga, en principio ya se tiene que estar viendo. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos ido viendo en la presentación.
Como veis, las cartas ya están colocadas para empezar una partida. Vamos a ir enumerando. Tenemos aquí las cartas de inicio y final del viaje para contextualizar la partida en un viaje que va a ser su camino en bicicleta y va a construirlo como desee. Tenemos al lado las habilidades de resiliencia, que es el objetivo a conseguir, las encrucijadas, que luego iremos viendo en la dinámica que teníamos las 3 tipos de encrucijada, las cartas camino. En el caso de las cartas camino, tenemos las cartas camino que son, en este caso son las de terapia, y las otras cartas camino que son las de descanso. En este caso las de terapia, como veis, tienen un recuadro de un color. Este color significa que tiene que conseguir 3 cartas de este color para conseguir su habilidad de resiliencia correspondiente. En el caso de una partida grupal serían 2 cartas de cada color. Estas cartas contienen una prueba que el niño o la niña tendrá que realizar. Y como veis también tienen un símbolo. En este caso el símbolo no tiene que ver tanto para la partida y no influye en la elección que haga el niño o la niña, sino más bien es para el psicólogo o la psicóloga, puesto que indica el contenido terapéutico. Como hemos visto antes en la presentación también, cada símbolo indica un contenido. Por lo tanto, antes de empezar la partida habría que pensar si introducimos todos o si queremos trabajar con algún contenido concreto. En este otro lado tenemos las cartas descanso. En el caso de las cartas descanso, veis que el borde son todas moradas y no llevan símbolo. En este caso, las cartas descanso sirven únicamente para facilitar al niño o la niña un descanso en el que pueda favorecer la integración de los contenidos trabajados. Por eso casi todas las pruebas tienen que ver con movimientos corporales. Además, es una carta que iremos viendo que lo vaya demandando el niño o la niña. Veremos que a lo mejor está cansado o que tarda más en responder a las pruebas o que se distrae fácilmente. Entonces será un momento en el que introduzcamos esta carta. Cuando además introduzcamos la carta, nos sirve para conseguir una habilidad de resiliencia y se lo explicaremos desde que, bueno, pues como en todo viaje y en todo camino, es necesario un descanso para coger fuerzas y continuar nuestro viaje. Y luego aquí tenemos las cartas de apoyo. Son cartas que a lo mejor se necesitan para la consecución de alguna de las pruebas de las cartas terapia. Vendrá indicado en la carta terapia que se necesita este tipo el tipo de carta de apoyo y además con el símbolo. Pero vamos a verlo todo con la dinámica. Como decía, empezamos la partida entregándole al niño o la niña, por supuesto explicándole previamente toda la dinámica del juego y entregándole la carta de inicio del viaje, que la colocará donde desee. A continuación, sacaremos 4 cartas terapia sobre la mesa y se enfrentará a su primera encrucijada. Pongamos que va a sacar la encrucijada camino libre. Como hemos visto antes, esta encrucijada implicaba que podía elegir cualquiera de las 4 cartas que tenía aquí. Y aquí el niño o la niña tendrá que decidir qué color quiere. Por ejemplo, a lo mejor ya tiene las 3 cartas rojas y le interesa más elegir un azul o una rosa. Elegirá la que quiera, vamos a poner que elige esta, realizará la prueba. Si no sabe leer o lo hace con dificultad, podemos ayudarle. Y una vez realizada, colocará la carta en su camino donde quiera. La puede colocar aquí, la puede colocar aquí, aquí, donde desee. El resto de cartas se retiran. Continuamos la partida. Por lo tanto, se vuelven a poner 4 cartas terapia y se vuelve a enfrentar a otra encrucijada. Pongamos que en este caso se va a enfrentar al camino oscuro, que como ya vimos, el camino oscuro puede elegir una de las cartas, pero con la dificultad de que tiene que tener los ojos cerrados. Por tanto, se barajearán las cartas ya con los ojos cerrados, se moverán y decidirá qué carta. Tiene la dificultad que ahora no sabe qué color, por tanto se tendrá que conformar con la que le toque por azar. Pongamos que ha elegido esta. Realizará de nuevo la prueba y la colocará en su camino. El resto de cartas se retiran de nuevo. Y así va continuando la partida y vamos poniendo siempre 4 cartas. En la siguiente encrucijada vamos a poner que le toca el camino cortado. Como ya vimos, en este camino no puede elegir ninguna de estas cartas. En el caso de una partida grupal, simplemente pasaría de turno y le tocaría a otro o a otra niña.
Y en el caso de una partida individual, la pequeña penalización sería pues que estos colores no podría decidirlos porque las cartas se retirarían automáticamente y a lo mejor hay una carta de un color que deseara. Tendría que esperar a otra tarjeta. Como veis, la dinámica va continuando así hasta que vaya completando. Por ejemplo, imaginaros que completa ya 3 cartas de un mismo color, pues se le haría entrega de su correspondiente carta de habilidad de resiliencia, donde viene una pequeña reflexión, se explica qué habilidad es y una pequeña reflexión para que pueda integrarla en su vida. Se colocaría y continuaría la partida como hemos ido explicando. Podríamos introducir también en algún momento un descanso. Y ya para finalizar, contaros también como un ejemplo de una carta de apoyo. Por ejemplo, en esta prueba dice, en tu camino aparece un mensaje oculto, tendrás que adivinar qué pone con la ayuda de la carta código secreto. Como veis, pone la carta código secreto, cogeremos la carta código secreto y con esta carta podrá realizar la prueba. Cuando se termine todo, haya conseguido todas las habilidades de resiliencia, entonces se le hará entrega de la carta final del viaje. Vamos a suponer que no consiguiéramos que la partida fuera un poquito más despacio y no lo consiguiera. Se podría hacer a lo mejor una foto o apuntar qué cartas llevamos y retomar en la siguiente sesión. En el caso de que sí lo consiguiera, entregaríamos la carta final del viaje, que la colocaría donde quisiera y además le haríamos entrega de una medalla. Es algo simbólico y que haría referencia a que ha conseguido todas esas habilidades de resiliencia que le vayan a ayudar en su vida a superar pues todas las consecuencias de la violencia vivida. Bien, María Ángeles, te vuelvo a pasar el mando para Vale, seguir con la presentación. vale, sí, lo tengo. Bien. Muy bien. Bueno, pues ya vamos a finalizar contándoos un poquito dentro de todas estas, de todo lo que os hemos contado, ver alguna situación específica por si que puede surgir, pues si os puede servir de utilidad. Antes hablaba Laura de que a lo mejor se podía introducir o no los contenidos terapéuticos de psicoeducación en violencia de género, ¿no? Este contenido terapéutico habla fundamentalmente del concepto de violencia de género, el ciclo. Entonces, creemos que es un contenido que no siempre se introduce desde el inicio, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en sesión niños o niñas que vienen a terapia, pero que sus madres pues todavía no han visibilizado del todo su propio proceso de violencia, no le han puesto ese título, ¿no? Como tal, de violencia de género. Entonces, creemos que es importante no poner palabras que los niños y niñas no han puesto primero. Entonces, quizás sería, bueno, pues no introducirlas en el inicio y a lo mejor más adelante, ¿no? Cuando su propia vivencia fuera tomando más sentido. O, por ejemplo, las cartas descanso que os decía Laura, favorece la integración de los contenidos. Son cartas que aparte de no tener nada que ver con ningún trabajo emocional, sobre todo son pruebas que implican movilización del cuerpo y así pensamos que, bueno, que favorece toda esa integración, ¿no? De todo lo que está trabajando y además le ayuda a descansar. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, está haciendo una demanda excesiva? Es decir, no tanto que el niño la pida, que podría ser, sino que vemos que está muy distraído, que le tenemos que dar, ¿no? A lo largo de la partida varias cartas de descanso para que se vaya centrando, puede indicar que se han activado sus defensas, puede indicar que de alguna manera hay algún contenido que está excediendo su ventana de tolerancia de exposición al trauma, ¿no? Y sabemos lo importante que es que el acercamiento al trauma sea casi de puntillas, ¿no? Despacito y nunca sobrepasar esa tolerancia. Entonces, si esto ocurriera, podríamos hacer dos cosas. O parar la partida y decirle que, bueno, pues que he notado que necesitas muchos descansos en este viaje. A lo mejor está siendo un poquito cansado y podemos dejarlo aquí, tomar un gran descanso, ¿no? Y retomar otro día, por ejemplo, ¿no? O podríamos retirar algunas de esas cartas que pensamos que pueden estar eh, exponiéndole demasiado a su situación traumática y retirarlas. ¿Cómo hacer esto? Está claro que tenemos que conocer previamente a nuestro paciente, saber su situación de violencia, lo que ha vivido
Y en algunas cartas, como las que tienen que ver con roles y reestructuración cognitiva, se exponen varias situaciones, aunque sea a través de otro niño o otra niña, de violencia, ¿no? Entonces, alguna puede coincidir con la situación de nuestro niño o niña, y eso lo tenemos que saber de antemano. Primero, porque si vamos a exponerle tenemos que saber que es capaz de exponerse, y en caso de que viéramos que pidiera demasiados descansos, pues a lo mejor quizás son las cartas justo para retirar, ¿no? Entonces, bueno, para que se entienda un poquito más esto que os digo, os pongo un ejemplo, ¿no? El caso que veis ahí, Marcos, que tiene 7 años, evidentemente no se llama así, pero por ponerle un nombre, ¿no? Y era un niño que había vivido varias de las agresiones a su madre, y en la última denunciaron y tienen una orden de protección. Lleva 2 años sin ver a su padre. Y él dice que no recuerda nada porque estaba durmiendo, pero su madre nos ha contado que no ha sido así, que él sí que estaba presente, ¿no? Con lo cual ya vemos que tiene algunas defensas, ¿no? Y que, por supuesto, vamos a respetarlas, ¿eh? Nunca se va a confrontar en este aspecto. Con lo cual él sabe lo que le pasó a su madre, él sabe que estamos en un centro de violencia de género, su madre le ha explicado que ella también va a la psicóloga, con lo cual sí podríamos introducir las cartas de psicoeducación en violencia de género, ¿vale? De hecho, le daría más coherencia a toda la experiencia que ha vivido. Pero estamos jugando y, sin embargo, conforme va avanzando la partida, veo que demanda demasiadas cartas de descanso, ¿no? Y bueno, viendo un poco algunas de las cartas, pues en este caso yo paré la partida y en la siguiente partida retiré algunas de las preguntas que tenían que ver sobre todo con las que se referían a la culpa por no haber actuado y defendido a su madre, ¿no? Porque él en las agresiones se quedaba paralizado y se culpaba mucho en este aspecto. Entonces, pues en algunas de las cartas que tenían que ver con roles o reestructuración cognitiva y hacían referencia a algo parecido, pues son las que retiré. Y en un futuro, pues volveremos a introducirlas, ¿no? Cuando él esté más preparado. Os voy a contar simplemente un ejemplo para que veáis qué tipo de carta retiré. Por ejemplo, una de roles era: mientras estás montando en tu bici, un niño te insulta. Tú agachas la cabeza y sigues pedaleando. ¿Se te ocurre otra forma de actuar sin usar la violencia? Escenifica tu respuesta. Bueno, creemos que es una carta importante a trabajar, pero quizás no es el momento oportuno, ¿no? Entonces, bueno, pues se trabajará más adelante, ¿vale? Y otra, por ejemplo, de reestructuración cognitiva es: en tu camino te encuentras con una niña que está muy triste y al preguntarle qué le pasa, te dice que está pensando en un día que su padre dijo algo que no le gustó de su madre y ella no se lo impidió. ¿Qué podrías decirle para que se sintiera mejor? De nuevo, ¿no? Esto tiene mucho que ver con esa situación que él vivió y, por tanto, pues reactivaba su situación traumática. Bueno, y esperamos pues que estos ejemplos os ayuden como forma de ejemplos que se os pueden dar, ¿no? Durante el juego, y bueno, que si hay que cortar el juego y retomar otro día, pues para eso también tenéis todos los contenidos para que podáis preparar con tiempo esa partida y conocer al niño o a la niña con la que vais a jugar. Y bueno, pues de momento esto es todo. Vamos a pasar, sabemos que queda poquito tiempo, pero dentro del tiempo que queda, a ver si Sí. podemos pasar a las dudas. Perfecto. Sí, de todas maneras, si en estos días, al volver a ver la presentación, pues tenéis alguna duda, nuestros canales siempre de comunicación pues están abiertos y nos podéis escribir al correo electrónico comunicación@teaediciones.com. Y sin más, pues nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y sobre todo María Ángeles y Laura por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Gracias.